Hola mis niños de tercero, espero que se encuentren muy bien, que estén muy bien en su casita y con toda su familia. Que Dios los esté bendiciendo y los esté protegiendo de todo mal y peligro. El día de hoy vamos a ver en nuestra clase de sociales qué son los nómadas y qué son los sedentarios. Entonces vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre qué son los nómadas. Entonces, los nómadas son individuos o grupos humanos que se desplazaban continuamente a fin de asegurar una subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no paraban, o bueno, sí paraban a descansar, pero después volvían a continuar con su camino. Entonces por eso le decimos nómadas, porque ellos cambiaban de territorio constantemente. Vamos a ver las características de los nómadas, entonces vamos a empezar con la alimentación. En los nómadas existían tres clases: recolectores, cazadores y pescadores. Ellos eran excelentes recolectores. ¿Por qué? Porque entonces recolectaban frutos secos, raíces, hongos, ¿cierto? Como lo podemos ver ahí en la imagen. Ellos recogían eso. También eran muy buenos cazadores, cazaban animales grandes, cazaban aves. ¿Quiénes se encargaban de cazar? Los hombres. ¿Y quiénes se encargaban de recoger y de ser las recolectoras? Las mujeres. ¿Listo? Cada uno de ellos tenía su función. También tenemos los pescadores, donde pescaban mucha clase de pez para poder alimentarse, ¿cierto? No solamente todos tenían la carne roja de los animales, ¿cierto? Sino también la carne blanca, que era la de los peces. La vivienda, entonces la vivienda de ellos eran carpas que las diseñaban con el cuero de animales y eran muy fáciles pues de trasladar de un lado a otro. Recordemos que los nómadas no se quedaban en un solo sitio. También cuando hacía demasiado frío, cuando llegaba la época de frío, ellos se resguardaban en cuevas, ¿cierto? Se resguardaban en cuevas y ahí entonces ellos hacían pues fuego para que les diera un poco más de calor. ¿Qué herramientas usaban ellos? Recordemos que las herramientas que hicieron los nómadas las hacían con los objetos que encontraban, con lo que le brindaba la naturaleza. Entonces tenemos la punta de lanza, ¿cierto? Que fue una gran cuchilla de piedra y escamas. Tenemos el atalab, que era utilizado para cazar animales, como lo vemos acá. Entonces era como con un pedacito de madera y también con huesos afilados de animales. También hicieron el hacha, que constituía en una hoja afilada amarrada sobre un pedazo de madera. Con esto ellos podían cazar su alimento o triturar sus alimentos. La vestimenta, entonces, la vestimenta de los nómadas variaba, depende de la región donde se encontraban y el lugar donde estaban, ¿cierto? También había que tener en cuenta si estaba haciendo un clima frío o un clima tropical. Entonces, cuando estaba haciendo mucho frío, ¿cierto? Usaban pieles de animales, pero cuando hacía calor, hacía un clima tropical, ¿cierto? Ellos se cubrían sus partes más vulnerables con un taparrabo. Aquí lo podemos ver. Vemos en la imagen que está haciendo frío, ¿cierto? Porque vemos nieve y ellos están muy bien abrigados. Estaban abrigados con pieles de animales. Acá en esta imagen ya pasamos donde vemos a uno de los nómadas con un taparrabo. ¿Por qué? Porque ya era un clima más tropical. Vamos a ver algunos datos curiosos. Entonces, los nómadas formaban grupos de 20 a 30 individuos, ¿cierto? Siempre eran unidos por lazos familiares. ¿Cómo se les llamaba a esta unión? Y a estos lazos familiares que ellos conformaban se les llamaban clanes. Existía una jerarquización, ¿cierto?
donde los ancianos, los nómadas más adultos, los ancianos por su experiencia y las mujeres porque dan la reproducción, ¿cierto? Que son las que tenían los hijos, eran muy valorados. Siempre, siempre los protegían primero a ellos. Ellos eran a los que los cuidaban más. Entonces, vamos a hablar otro temita curioso así. Ellos siempre tenían un líder, ¿cierto? Ese líder era un hombre, siempre era un hombre. Escogían al más fuerte, al que el mejor los guiara por el mejor camino. Siempre escogían a un hombre, ¿listo? Entonces ya vimos qué son los nómadas. Entonces vamos a continuar con los sedentarios. Entonces, ¿qué son los sedentarios? Entonces aquí nos dice, es una forma de vivir de los grupos humanos que se establecen en un lugar de manera permanente y desarrollan su vida ligada al mismo hábitat. ¿Qué quiere decir esto? Que los nómadas ya se establecieron en un lugar, se quedaron en un solo sitio y ya empezaban su vida en ese territorio, en ese sitio, en ese lugar. Vamos a ver las características. La agricultura. Bueno, pero antes de mirar la agricultura, vamos a mirar por qué se quedaron, por qué pasaron de nómadas a sedentarios. Entonces, porque ellos empezaron a descubrir algo que se llama la agricultura. Cuando los nómadas descubrieron la agricultura, ellos ya se establecieron a un lugar, entonces ya dejaron de ser nómadas a ser sedentarios. Entonces empezamos con la agricultura, ¿cierto? Donde ellos cultivaban maíz, cultivaban yuca, cultivaban trigo, calabazas y frijol, ¿cierto? Ellos ya vieron esto, entonces dijeron, aquí nos quedamos porque este campo nos va a dar nuestro alimento. También ya tenían la ganadería. Entonces ellos empezaron con un animal que se llama la lama, ¿cierto? Con este animal ellos empezaron a alimentarse. De este animal sacaron la carne, sacaron el cuero y sacaron la lana. ¿Para qué la lana? Para hacer su vestuario. Ya más adelante vamos a ver eso. La vivienda. Listo, entonces dice, la construcción de vivienda se hacía de manera colectiva, ya entre todos se ayudaban. Sus viviendas estaban hechas de material que era sólido, ¿cierto? Que era fuerte, como el barro o la paja, y que se agrupaban en pequeños poblados en lugares un poco elevados. Entonces, como vemos en las imágenes, entonces ellos hicieron sus propias casitas, entonces de barro y de paja, ¿cierto? Su techito era de paja, mira como lo vemos en las imágenes. Ellos empezaron ya a formar aldeas, ¿cierto? Ya eran aldeas, ya no eran clanes como en los nómadas, sino ya eran aldeas. Y ya las familias podían vivir en esas casitas, en esas viviendas. También vamos a tener en cuenta que ellos se fueron a lugares cerca donde había agua, o sea, cerca de los ríos. ¿Para qué? Para obtener agua, obviamente para consumir, para alimentarse y para poder regar sus cultivos. ¿Qué herramientas utilizaban? Entonces tenemos la lanza, que la utilizaban para la pesca, porque en los sedentarios también pescaban, también cazaban. Hicieron el mazo, que se utiliza para partir los frutos duros como el coco, y también la utilizaban de arma. La cuerda, muy importante, una herramienta hecha de lianas para arrastrar sus alimentos. Ellos arrastraban los alimentos con las cuerdas. Ya al pasar del tiempo, ellos empezaron a descubrir cómo hacer la rueda. Pero en esta época de los sedentarios, hasta ahora ellos tenían era la cuerda. Y por último teníamos el machete, ¿cierto? Que estaba hecho de huesos afilados y se utilizaba para cortar la carne de sus presas. La vestimenta, entonces la vestimenta la desarrollaron en el trabajo textil, es decir, que producían telas de lana de animales. Entonces vemos acá las lanas, ¿cierto? Porque ellos en esa época los sedentarios ya tenían animales,
ya empezaban a domesticar animales. Entonces acá tenemos la lana. Entonces, ¿de dónde venía la lana? Del animal de la lama, que ya habíamos hablado, o de la oveja. Entonces aquí tenemos el vestuario que tenían los sedentarios. Entonces vamos a hablar de unos datos curiosos. Entonces los primeros animales que domesticaron fueron los perros, las ovejas, las cabras, el guajalote y las ovejas sin aguijón. Ellos fueron los primeros que empezaron a domesticar estos animales. Aquí los podemos ver, los perritos como compañía, las ovejas y las cabras para obtener su lana y el guajolote para comer, ¿cierto? De carne. También ellos se dedicaron a la artesanía, crearon utensilios decorativos y los pintaban. ¿Para qué? Esto con la finalidad de poder guardar sus semillas, sus granos para la cocción de los alimentos. Entonces ya vimos qué son los nómadas y los sedentarios y las diferencias de ellos. Entonces los nómadas eran los que caminaban por varios territorios, ¿cierto? No se quedaban en un lugar fijo. Y los sedentarios es donde ya se establecieron, donde ya tenían un lugar donde vivir, donde ya tenían su propio alimento y donde ellos podían obtenerlo. ¿Listo? Muy bien, entonces pues espero que les haya quedado un poco más claro qué son los nómadas y qué son los sedentarios y cómo surgieron cada uno de ellos. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga y que les vaya muy bien.